buenos días a todos los que nos acompañan en este video. El día de hoy, el grupo número 4 del tercero de bachillerato C, conformado por Martina Andrade, Emily Loachamín y mi persona, Joyce García, les vamos a exponer nuestro proyecto, titulado La electroterapia en los seres humanos. Esperamos que sea de su agrado y que lo disfruten. Niveles de tolerancia del voltaje y amperaje en el cuerpo humano. El voltio V es la unidad de la tensión, también llamada diferencia de potencial, y más familiarmente, voltaje, que está relacionada con la capacidad de trabajo que puede realizar una carga eléctrica en movimiento. La intensidad es la cantidad de electricidad, carga eléctrica, que circula a través de un conductor por unidad de tiempo, y la unidad se llama amperio. De acuerdo con esto, el cuerpo humano soporta unos 220 a 250 voltios y corrientes continuas desde 0.5 hasta 1 miliamperio. La cantidad de corriente interna que una persona puede soportar y aún así poder controlar los músculos puede ser inferior a 5 miliamperios. Con corrientes superiores se puede empezar a sufrir consecuencias. La resistencia eléctrica de nuestro cuerpo depende de varios factores, por lo que podemos considerar a su valor aleatorio. Entre los factores que intervienen experimentados previamente se encuentra tensión aplicada, edad, sexo, estado de la superficie de contacto, como humedad o suciedad, trayectoria de la corriente, alcohol en la sangre, presión de contacto, entre otras. El cuerpo humano actúa como un semiconductor, por ello su resistencia varía según la tensión. Electrodos. ¿Qué son? En el campo médico, los electrodos son o un dispositivo con una superficie de una espuma adhesiva que en la parte superior tiene un botón de contacto metálico hecho de plata, o una aguja pequeña que conduce la electricidad desde un instrumento hasta un paciente sometido a un tratamiento o una operación quirúrgica. Pueden llevar las señales eléctricas de los músculos, el cerebro, el corazón, la piel u otras partes del cuerpo hasta los aparatos de registro para ayudar a diagnosticar ciertas afecciones. Efectos de exposición a la corriente. ¿Cómo se aplican en el cuerpo humano para tratamientos específicos? Se los adhiere a zonas específicas del cuerpo que están siendo tratadas con la previa colocación de un paño húmedo o un gel neutro sobre la piel. Los electrodos se aplican cerca de la zona dolorida y con el control se maneja la intensidad y la frecuencia de los pulsos eléctricos liberados, los que entran al cuerpo y bloquean la señal de dolor enviada hacia el cerebro, entre otros efectos como relajación de músculos, analgésicos, etc. La ubicación de los electrodos depende de las indicaciones del profesional encargado. Posibles riesgos. Los posibles riesgos incluyen la aplicación de tratamientos en enfermedades contraindicadas o la mala ejecución. Entre algunos de estos riesgos se encuentran quemaduras leves, medianas y graves de tejidos, descontrol del metabolismo, producción de células malignas, posible formación de tumores cancerígenos, lesiones leves y graves en la piel. ¿Qué es la corriente galvánica? La corriente galvánica es un tipo de corriente eléctrica continua de baja frecuencia, sin cambios de polaridad y con una intensidad ajustable para la dosis requerida por un tratamiento. Se la utiliza como electroestimulador para aumentar el flujo de sangre en una zona específica del cuerpo y como un analgésico. ¿Para qué sirve la corriente galvánica? Sirve como una herramienta en centros de belleza para rejuvenecer y tonificar la piel. Además, en distintos tratamientos de fisioterapia, principalmente por sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Fenómenos químicos de la corriente galvánica. Ánodo, ¿qué es? Es un electrodo con carga positiva. Un electrodo positivo se encuentra al extremo de un material conductor que al estar unido con un medio transfiere u obtiene de él una corriente eléctrica, flujo de cargas. ¿Qué le ocurre? Se da la oxidación en la reacción de redox. Los aniones reaccionan con el oxígeno, con otros elementos, o con el electrodo ánodo, haciendo que el componente resultante pierda electrones. Los electrones abandonan el electrodo con la disolución y al ion que los contenía. Cátodo. ¿Qué es? Un cátodo es un electrodo negativo. Un electrodo negativo al extremo de un conductor eléctrico recoge o transfiere una corriente al momento de entrar en contacto con un medio. ¿Qué ocurre? En las reacciones redox se presenta la reducción. Los cationes, al reaccionar con determinados elementos o con el electrodo cátodo, sufren un aumento de electrones. Los electrones entran en la disolución a través del electrodo, donde se asocian con los iones. ¿Cómo se enlazan ambos en la corriente galvánica? Las células galvánicas están formadas por dos medias células. Cada media célula contiene un electrodo metálico sumergido en un electrolito. Un circuito extremo conecta los dos electrodos y un puente salino conecta las dos soluciones electrolitas. Los electrones fluyen del ánodo al cátodo. La semirreacción de oxidación tiene lugar en el ánodo, mientras que la semirreacción de reducción tiene lugar en el cátodo. ¿Cuál es la dosificación que a un paciente le deben de colocar de corriente galvánica? Los tratamientos que se realizan consisten en aplicar una corriente de potencia continua a una intensidad determinada, dependiendo del tratamiento aplicado. La intensidad de la corriente galvánica dependerá mucho del electrodo más pequeño, tratando de que circule la dosis recomendada de un mínimo de 50 microamperios sobre centímetro cuadrado y un máximo de 1 miliamperio sobre centímetro cuadrado. Debe calcularse la dosis según los centímetros cuadrados del electrodo más pequeño.
Las contraindicaciones del uso de este tipo de corriente se relacionan con aquellos pacientes que tienen problemas en la piel, trastornos de sensibilidad, marcapasos, implantes, prótesis y ciertos problemas cardíacos. Por ejemplo, endoprótesis y osteosíntesis. Dada la conductividad de los metales, se acumularán en él cargas eléctricas que lo convertirán en un pseudoelectrodo. Los metales son buenos conductores y no oponen resistencia, por lo que no existe riesgo de quemadura por acúmulo de calor en él. Marcapasos. Aparatos de precisión necesarios para el control cardíaco. Debe evitarse que el ritmo de los impulsos producidos por él se vea afectado por cualquier interferencia eléctrica. Si la cubierta del marcapasos es metálica, deben tomarse en cuenta las indicaciones mencionadas para los metales, entre otros. Problemas cardíacos, embarazos, tumores malignos, zonas cercanas a glándulas endócrinas. Además, se debe tomar en cuenta piel en mal estado o malherida, alteraciones de la sensibilidad del paciente, respuestas neurovegetativas exageradas del paciente. La corriente galvánica produce distintas sensaciones en cada paciente, el cual puede no percibir nada y al retirar los electrodos, la zona de estimulación puede haber sufrido quemaduras. Técnicas utilizadas para la aplicación de la corriente galvánica. Baño galvánico. Se practica en todo el cuerpo. Suele durar entre 10 a 20 minutos con el agua a 35 grados centígrados. En el tratamiento, el paciente presenta somnolencia, pesadez y dificultad para realizar tareas que requieren de su total atención debido al efecto descendente de la corriente galvánica. Electrólisis. Se la utiliza en la depilación eléctrica. Altera la estructura química de toda la materia que rodea al electrodo, a tal punto de llegar a destruirla por quemadura electrolítica. Se utilizan dos electrodos, de los cuales el cátodo tiene forma de una aguja, que se aplica sobre la zona a quemar. Iontoforesis. Corriente galvánica. Se introduce medicamento a través de la piel. Consiste en el rechazo de iones de la misma polaridad que el electrodo. Hiperhidrosis. Tratamiento de la sudoración exagerada y localizada en zonas del organismo, principalmente en palmas de las manos y plantas de los pies. Significado y utilidad de la electroterapia como tratamiento de enfermedades. ¿Qué es la electroterapia? La electroterapia es un tratamiento fisioterapéutico que utiliza la corriente eléctrica para tratamiento de lesiones y enfermedades en zonas del cuerpo afectadas por dolor nervioso, inflamaciones, músculos atrofiados y lesiones osteomusculares. Su utilidad. Se la usa como medio físico para conseguir y generar una respuesta fisiológica que desencadene un efecto terapéutico, debido a sus propiedades analgésicas, antiinflamatorias, de equilibrar la circulación sanguínea, relajación, transmisión de calor, entre otras. Las corrientes eléctricas generan calor en la zona de tratamiento, causando un efecto antiinflamatorio, reduciendo el dolor muscular. Existen diferentes tipos de aparatos para estos tratamientos, como estimulador sóleo-galva, ultrasonido sóleo-sono, TENS análogo y digital, EMS análogo y digital, los cuales se eligen de acuerdo con las necesidades del paciente. Beneficios de su aplicación para el tratamiento de artritis. La electroterapia utiliza técnicas como ultrasonido y terapia con láser de bajo nivel para ayudar a estimular el proceso de tratamiento de la artritis. La técnica TENS, estimulación eléctrica transcutánea, funciona porque bloquea mensajes de dolor al cerebro mediante pulsos eléctricos, modificando la percepción del dolor y, por lo tanto, reduce el dolor. La manipulación puede ayudar a mejorar el rango de movimiento de la articulación. Atrofia muscular. Mediante la electroterapia y su técnica de estimulación muscular eléctrica EMS, se estimula la contracción de los músculos y a través de la técnica de neuroestimulación eléctrica transcutánea, TENS, estimulación de la piel a partir de la aplicación de corriente eléctrica proporcionada por un generador externo, se logra disminuir el dolor vinculando a la atrofia. Dolores de articulaciones. La técnica TENS envía pulsos eléctricos de baja tensión a través de la piel para accionar la capacidad analgésica del cuerpo para anular el dolor, provocando la relajación del músculo, resultando en alivio inmediato, aunque temporal, de la articulación lesionada. Dolores de hombro. El uso de TENS en el dolor de hombro puede ayudar a relajar y aflojar músculos tensos y endurecidos, pues las suaves corrientes eléctricas de baja frecuencia que emite permiten estimular las fibras nerviosas de la piel, estimulación con la que el músculo se llena de nutrientes y oxígeno, mejora la circulación sanguínea y alivia la molestia. Dolores de muñeca. Se puede lograr erradicar el dolor, recuperación de la movilidad en la zona, liberación de tensiones musculares, reducir el tiempo de recuperación y mejor circulación sanguínea con el uso de TENS. Proceso que alivia el dolor a corto plazo, mediante la liberación de pulsos eléctricos que accionan la capacidad analgésica para anular el dolor, pues bloquean el dolor registrado por el sistema nervioso antes de que la señal llegue al cerebro. Dolores de cadera. El uso de TENS puede quitar el dolor rápidamente, pues estimula las fibras musculares de grueso calibre aferentes, es decir, transportan sangre o linfa que reduce la transmisión de señales nociceptiva a través de las pequeñas fibras nerviosas, impidiendo la percepción de dolor por el cerebro. Es útil para el dolor crónico o como masaje para bursitis trochanteriana o trochanteritis, que es la inflamación de las bolsas serosas que se encuentran en la articulación de la rodilla. Dichas bolsas están rellenas de líquido sinovial y están expuestas a todos aquellos procesos de índole inflamatoria que afectan a la cadera. La mayoría de las trochanteritis están causadas por microtraumatismos de repetición. Número
Números complejos, formas de representación: binómica, polar o trigonométrica, exponencial. Operaciones que se pueden realizar entre números complejos: suma, resta o diferencia, producto y división. Los números complejos en la electricidad. La aplicación de números complejos desde el cálculo de impedancias equivalentes en redes eléctricas a corrientes alternas. Los números complejos son una herramienta muy útil en el estudio de circuitos de corrientes alternas. Por ejemplo, los ingenieros que diseñan el sistema eléctrico de un edificio industrial los hacen usando gran cantidad de números complejos, que se aplican en comunicaciones alámbricas e inalámbricas, ya que las soluciones a ecuaciones envuelven números imaginarios. Existen algunos parámetros para analizar el circuito. Entre ellos se encuentra la impedancia Z y la admitancia Y. Para ambos parámetros se usan números complejos y se suele usar la letra J como unidad imaginaria para distinguirla de la intensidad de corriente. Cuando hablamos de impedancia, nos referimos a la resistencia que opone el componente pasivo al paso de la corriente eléctrica alterna. Se puede decir que la impedancia tiene dos partes, una real, la resistencia R, y otra imaginaria, la reactancia X. Relación de los números complejos con la corriente alterna en la electroterapia. Los números complejos son una herramienta muy útil en el estudio de los circuitos de corrientes alterna. Con los números complejos trabajamos en corriente alterna, igual que si estuviéramos en corriente continua, con la diferencia que en corriente alterna la tensión, la corriente y las características del circuito son números complejos. En lugar de la resistencia de corriente continua tenemos la impedancia, que tiene una parte real, la resistencia, y una parte imaginaria, la reactancia. La ley de Ohm. R por I es igual a B se transforma en Z por I es igual a B. Si consideramos la tensión en el eje real, la resistencia estará en el eje real, la reactancia en el imaginario y la impedancia será Z es igual a R más X por I. El circuito tendrá un factor de potencia es igual a arco tangente por X sobre R y se cumplirá el teorema de Pitágoras. Z al cuadrado es igual a R al cuadrado más X al cuadrado. La intensidad será I es igual a B sobre R más X sobre I es igual a B sobre Z por R menos X y su valor eficaz será el módulo de este número complejo. La potencia también será un número complejo y tendrá una parte real, potencia activa, dada en vatios, y tendrá una parte imaginaria, potencia reactiva, que se da en voltios por amperios reactivos, y la suma de las dos, suma vectorial, es la potencia aparente que se mide en voltios por amperios. En circuitos de corriente alterna, las magnitudes como voltaje, intensidad de corriente, reactancia, inductancia, impedancia, se las puede tratar mediante funciones senoidales o mediante funciones que involucren números complejos como la fórmula de Euler. Estas magnitudes se pueden tratar como la proyección sobre el eje real de un número complejo que va rotando con una frecuencia de 60 ciclos por segundo. Tratamientos de electroterapia más utilizados para una lesión. La electroterapia es un tratamiento fisioterapéutico que utiliza la corriente eléctrica para estimular zonas del organismo afectadas por el dolor nervioso, inflamaciones, músculos atrofiados y lesiones osteomusculares. Los tratamientos más comunes son: Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, TENS. Consiste en la aplicación de corriente eléctrica para controlar el dolor crónico o agudo mediante el equipo TENS. Se administran pulsaciones de estimulación eléctrica en los nervios sensoriales, logrando de esta forma un efecto analgésico sobre el dolor. La técnica es no invasiva, sencilla y sin efectos secundarios importantes. Electroterapia interferencial, IFT. Esta técnica consiste en la estimulación eléctrica de baja frecuencia para el alivio del dolor, estimulación muscular, aumento del flujo sanguíneo y reducción de edemas en los tejidos. IFT actúa esencialmente sobre los tejidos nerviosos, por ello los resultados más rápidos y eficaces se observan en el alivio del dolor y en la estimulación de los músculos. Estimulación muscular eléctrica, EMS. En la aplicación de esta terapia se utiliza un equipo con electrodos que son adheridos a la piel para generar impulsos que estimulen las neuronas motoras y causen contracción muscular. También se lo conoce como terapia de entrenamiento muscular por su efecto, que es muy parecido al que se obtiene cuando se ejercitan los músculos. Algunos otros existentes son electroacupuntura, electroestimulación, microondas, corriente galvánica y ultrasonido. Protocolo para aplicar la electroterapia en una lesión. Primero, marcarse el objetivo a conseguir y entender el área a tratar. Segundo, establecer la mejor técnica para tratar al paciente. Tercero, colocar al paciente adecuadamente según la técnica decidida. Cuarto, cuidar y vigilar las posibles derivaciones eléctricas entre el paciente y tierra u otros aparatos electrónicos próximos. Quinto, descubrir la zona evitando compresiones o estrangulamientos con las prendas replegadas.
Sexto, explicar al paciente lo que se va a hacer y advertirle las sensaciones, evitando dolores o molestias. Séptimo, disponer y preparar los electrodos adecuados. Octavo, fijar y aplicar los electrodos correctamente. Noveno, subir la intensidad o potencia suficiente y lentamente. Décimo, palpar, observar, preguntar y comprobar sobre la respuesta deseada y si se cumple el objetivo pretendido. Décimo primero, si es necesario buscar mejores respuestas variando los parámetros de la corriente o cambios en los electrodos. Décimo segundo, evitar posibles riesgos de quemadura. Décimo tercero, si la aplicación no cumple los objetivos, es fallida y no se debe practicar. Décimo cuarto, marcar tiempo de la sesión. A continuación les presentamos las bibliografías que ocupamos para realizar las consultas para nuestro video. Y sin más, agradecemos su atención y esperamos les haya sido de ayuda para comprender este tema.